En los densos bosques de la República con Congo, un grupo de científicos británicos que desaparecieron mientras participaban en una expedición. Se extendió rápidamente por todo el mundo porque la causa de esta desaparición sigue siendo un misterio. Durante la búsqueda supervivientes, un equipo de rescate descubre una mochila de uno de los miembros en la orilla de un lago. La razón de venir a esta expedición es la que se entiende fuentes de la nueva evidencia. Los habitantes locales descubrieron que demostraba la existencia de la bestia de una criatura llamada el bloqueador del río. Los científicos dicen que ese organismo podría ser el último dinosaurio superviviente en la Tierra, y por eso el gobierno ha decidido financiar la búsqueda a esto. Grupos seleccionados para participar en la expedición liderada por Jonathan Machen, un explorador que descubrió muchos animales extintos en el pasado. Además del grupo, también hay el equipo de televisión siguió para grabar todos sus itinerarios y descubrimientos mágicos, si es que los hay. Cuando llegue la fecha de salida, Jonathan estaba al teléfono, intentando convencer a su exmujer para que cuide de su hijo. Su edad era durante su ausencia. Sin embargo, ambos fracasaron. Fue aceptado, así que decidió llevar. El hijo lo siguió hasta un tramo de la carretera. Pocas horas después, el padre y el hijo llegaron al aeropuerto, donde estaban grabando y entrevistando a otros con su cámara. Primera persona. El primero en aparecer fue LZ, el médico del grupo, que inmediatamente llamó la atención de los gracias a su hermosa apariencia. Después del viaje, vuelo, Jonathan e hijo a un invitado arena, donde mostró su recién adquirido equipo de rodaje. Sin embargo, Jonathan dejó claro que cuando no podrá participar en la expedición, pero volverán a casa con sus pertenencias. Con el paso del tiempo, Jonathan y su equipo finalmente llegaron a República del Congo, donde estaban Amara, empleados de la Agencia de Protección Ambiental. Bienvenido. Amara acompañará la expedición para garantizar la seguridad de la expedición y también para proteger los ecosistemas en los bosques. Miembros secundarios. Dos de los miembros del grupo, Charlie, también aparecieron delante de la cámara, que se ve como la mano derecha de Jonathan y también como quien financia. Señor. Cuando están todos completamente montados, ellos suben a un helicóptero y dirígete directamente a la jungla hasta el lugar donde parecía bloquear el río. Según el estudio, salvo a Jonathan, la criatura que son buscando posibles descendientes de dos especies diferentes de dinosaurios, presosauro o briosauro. En el que, prosauro es especies suaves y acuáticas, y briosaurus era una criatura feroz y sedienta de sangre. Eso deja a Jonathan solo con sabiendo la esperanza de que esta criatura no pertenece a la segunda especie. Cuando todo el grupo es charlando, de repente oyeron un ruido proveniente del compartimento de carga. Jonathan fue a comprobar y lo comprobó. Su hijo se coló en el avión y se escondió con equipaje. Delante de todos, regañó a su hijo por no obedecer. Peor, ya no pueden volver atrás porque sobrevuela el punto donde es imposible girar y la cantidad solo quedaba suficiente combustible para aterrizar. Por tanto, es hora de convertirse en ciudad miembro. Deja una de tus cámaras en la cabina para grabar todo el viaje. Unos minutos después, el grupo se acercó. Al llegar a la zona de aterrizaje, notó algo inusual. Hay aves que son volando muy bajo justo sobre el dosel del bosque. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no son aves corrientes. Uno de ellos voló demasiado cerca y colisionó con la hélice del helicóptero causando. Los vehículos pierden el control y caen rápidamente a la jungla. Aunque aterrizó, el piloto no sobrevivió tras el accidente. La parte superior el fuego con el helicóptero. El grupo escapó apresuradamente. Lleva lo que puedas de tu equipaje y equipo. Cuando de repente recordé la cámara y déjalo en la cabina, así que vuelve y cógelo. A pesar del desánimo de mi padre. Llegó a tiempo, lo consigue y Jonathan inmediatamente arrastra a su hijo fuera del avión. Hace solo unos segundos cuando el helicóptero explotó. Impulse casi causó ese desastre. Jonathan obligó a su hijo a prometer que a partir de ahora sería absolutamente obediente y no poner vidas en peligro de forma imprudente, de nadie, incluyéndome a mí. En el momento del consentimiento, a medida que avanzaba el viaje, comenzaron a adentrarse en el bosque para buscar en la zona habitado por criaturas misteriosas. Amara se convirtió en guía y guía a la vez. El grupo cruzó el otro lado del río. El grupo siguió las instrucciones. Mientras tanto, un cámara llamado Pity oye un ruido extraño pero no lo detecta que buscar alrededor de los arbustos, atravesando el denso bosque. Hasta que al descubrir un campamento aparentemente abandonado. Al inspeccionar un apartamento, Jonathan detecta manchas de sangre irregulares en la pared. Especuló que podría estar aquí. Hubo un conflicto entre las tribus, pero como empezaba a oscurecer, no lo hicieron. No hay otra opción que la residencia temporal. En el campamento salvaje. Mientras todos se van, coge leña, coge comida y prepárate para la noche. Con una cámara sensorial cambia el movimiento en la entrada. Anjen. Esta cueva impresionó mucho a todos, incluido Liz, pero su padre seguía muy enfadado porque su hijo se colaba. Por la tarde, el grupo cenó juntos y comprobó. Otra vez. Desafortunadamente, la radio del servicio TAN fue destruido, solo quedó un teléfono satélite, pero también dañado tras la caída. Lee sugirió, arréglalo porque el chico tiene conocimiento de la cúrcuma. Jonathan aceptó, y entonces el grupo decidió tomarse un descanso y esperar al amanecer. Continúa el viaje. En mitad de la noche, cámaras de la época colocadas fuera de la grabación. Todo el movimiento está cerca de la zona. De repente, las criaturas aladas comenzaron a aparecer delante de la lente. Despierta a todo el grupo. Al inspeccionar imágenes a través de la tableta, se dieron cuenta de que no eran animales comunes sino el dinosaurio pertenece a la especie Pteranodon. La situación empieza a empeorar cuando Charles hizo un ruido accidentalmente desde dentro de la habitación.
Criaturas aladas atacó violentamente el lugar donde se escondía. Entre ellos penetran el techo y la jabalina directo a Liz, arañándole la cara, haciendo que el grupo huyera de inmediato. En medio del caos, Liz se quedó atrás. Más tarde, un Pteranorden la agarró y la tiró al suelo. Jonathan regresa inmediatamente para salvarla mientras los demás el resto siguió huyendo y se encontraron dos canoas cerca del lago. Ambos el grupo de escaladores se subió apresuradamente a la canoa. Cuando Jonathan regresó a Liz, saltó sobre un en dos barcos. Aléjate. Pteranodens, simplemente para en la orilla, no persiguiendo al grupo de personas que caminaban cada vez más por el agua. Aunque lo intenté haciendo lo mejor que pudo, Jonathan seguía sin Liz. Ella se convirtió en la siguiente víctima de esta fatídica expedición. Por la mañana, el otro grupo empezó a discutir cómo salir de este lugar. Grabando con una cámara, pero él no pudo ocultar el dolor de la muerte de Lynn y la creciente distancia entre él y su padre. Mientras se senta. Él mismo en el segundo barco, Jonathan se acercó y consoló a su hijo. Ambos empezaron a confiar, intentando corregir teléfono satelital de nuevo con esperanza. Puede enviar una señal de socorro. Pero entonces de repente descubrieron muchos animales cruzando silenciosamente el bosque a lo lejos. No solo eso, sino que la superficie de olas violentas. Algo enorme se acercó y sacudió ambas canoas. Todo el grupo usó apresuradamente el tejado para disparar de vuelta a la orilla. Sin embargo, uno de los barcos fueron volcados en medio del lago y el otro fue dañado y rompió parte del lateral del barco. Por suerte, todos pudieron nadar hasta el interior. La orilla de una isla cerca, campamentos temporales, reparaciones de canoas para preparar continúa el viaje. Cuando cae la noche, la gente se reúne alrededor del fuego y comer. Amara reveló que en la zona cada vez hay más informes sobre estos el ataque de las extrañas criaturas. Dijo que la gente de la zona llamaba a la zona la aparición de estas criaturas es el camino, pero cualquiera que alguna vez se haya atrevido a aventurarse ve allí y no vuelvas nunca. Cuando tenía curiosidad y quería saber más, pero la conversación se interrumpe pronto cuando aparece de repente un pequeño dinosaurio delante de todo el grupo. Eso pertenece a la especie Lesotosaurus. Poco después, muchos otros también aparecieron y los rodearon. Sin embargo, parecen ser gentiles, sano e incluso parecía, al mismo tiempo, sacó unas barras de chocolate que él llévalos contigo para intentar llegar a ellos. Mientras intentaba dar una tableta de chocolate a uno de los pequeños dinosaurios, cauteloso y desconfiado vaya. Sin embargo, tras un momento de duda, también aceptó y se comió la fruta. Él incluso puede acariciarlo suavemente. Con suavidad. Pero como forma de responder, de repente, el dinosaurio le roció un líquido en la cara. Más tarde, Leotosaurus date la vuelta y únete al resto de la dejando el campamento, dirigiéndose hacia el lago. Al día siguiente, vio a un pequeño grupo de dinosaurios jugando en el agua. Entre ellos estaba el niño con el que había estado anoche cuando decidí ponerle nombre Crypto. Después de jugar un rato, Sue y Choros aprovecharon para recibir cerca de las criptomonedas y lleva una cámara anti-cripto. Sus aguas. Poco después, Crypto escuchó una señal a lo lejos y corrió inmediatamente hacia el lago con la manada. De eso. Solo unos segundos después, cuando la Mac toma la tableta y empieza a controlar las cebollas de Crypto a través de cámaras. Gracias al dispositivo impermeable, todo el grupo puede ver mira lo que observa el pequeño dinosaurio. Crypto cruza una cueva. Pero pronto la señal se perdió. Choros estaba enfadado porque él mismo lo había esperado ver todo gracias a la cámara. Se obsesionó cada vez más con la dinosaurios y sugirió que el grupo subiera a un barco hasta la cueva a la que fue Crypto también. Sin embargo, Amara se opuso firmemente. Y afirmar que es esencial ahora es hora de abandonar la isla lo antes posible. Jonathan estuvo de acuerdo con ella. Charlie enfadado pensó con rabia que si se retiraba, todo esfuerzo será en vano. Señor. Insisten en que deben continuar con sus deberes para ser reconocidos con el descubrimiento histórico de que la especie, los dinosaurios nunca se han extinguido. El debate se intensificó cada vez más y, al mismo tiempo, a pesar de la oposición tácita de su padre, de pie al lado de Tsonga, continuó el descubrimiento. Esto convierte a los árbitros, la relación entre él y su padre se fractura aún más porque Jonathan solo quiere traer de vuelta a su hijo lugar seguro. Favorable cuando las canoas han sido reparadas después de eso, el grupo continuó avanzando por el mar. Cuando y Chuckley se sentaron juntos y en ese momento la señal de la cámara de Crypto regresó de repente. Ellos siguieron inmediatamente observando la imagen transmitida por las criptomonedas se mueven a lo largo de una curva. El camino es como un sendero de caza, pasando por un cuenco y luego entrando en una cueva que conduce a otra parte del bosque. Grabación, criptografía tirada en el suelo y cámaras captura el momento en que los pies gigantes de otro dinosaurio aparecen. De repente aparece justo antes de ella. A través de la transmisión. Imagen, ahora lo sabe Charlie exactamente la ubicación del pasaje que Amara había mencionado, el camino que conducía al lugar habitado por dinosaurios. Extremadamente emocionado con este descubrimiento y quiero decírselo a mi padre inmediatamente. Sin embargo, Chuckley le convence para que lo mantenga en secreto todo este espacio. A cambio de ese silencio, él prometió en ese momento que Charlie prometió que sería reconocido como miembro oficial del equipo de expedición. Para nada, con vacilación, cuando aceptó, el grupo siguió subiendo barcos a lo largo del río. Pero pronto descubrió que había una sección de agua delante del vórtice intenso y alerta a la gente, se mantienen firmemente. De hecho, cuando él al entrar en esa sección, el agua se volvió mucho más turbulenta y fuerte, causando ambas el grupo lucha por evitar que el barco sea volteo. Al mismo tiempo, empezó a entrar agua en el barco, obligando a todos a usar un cubo para sacar agua y evitar que hundiéndose.
A pesar de muchas dificultades, todavía intentando controlar su adoración el final de la sección peligrosa. Sin embargo, la corriente violenta rompió la conexión entre los barcos. Cuando Charlie se separaron, sus vehículos derivaron hacia la misma cueva en la que Crypto entró antes. La cámara montada en el ciervo sigue quieta, graba todo cuando intente sujetar el barco. Estable con la ayuda de Chai. Actas más tarde, cruzaron la cueva y llegaron al otro lado, donde una enorme fisura conducía a un pasadizo secreto en el bosque. Charlie revisa el agua y la nota muy frío, señal de que están en aguas profundas. Y no solo eso, incluso tuvieron que empujarlo con las manos por el tejado. La subida seguía en el barco de Jonathan. Aunque temía que algo se ocultara bajo el agua, intentó empujar el barco hacia adelante. De repente, escucharon un grito. A lo lejos se escuchaba la voz de Jonathan. Regresó a la cueva en barco y cruzó el peligroso camino para encontrar a su hijo, mi hijo. Un momento de asombro y conmovedor cuando mira los esfuerzos de mi padre. Jonathan abraza a su bebé en sus brazos, su rostro brillaba de alivio. Después de la reunión, Jonathan preguntó en por qué se separaron del grupo. Charles dice que fue debido al agua fuerte que provocó que la cuerda están rotos. Aunque Jonathan no parece creer del todo la explicación, él entiende que ahora es importante, debe seguir avanzando. Ambos el grupo comenzó a avanzar por la gran fisura para encontrar la salida. Sin embargo, no es así. Cuánto tiempo después, sintieron que chocar con algo bajo el agua, posiblemente es complicado o peor. Inmediatamente, el grupo dejó de subir y guardó silencio para ver qué está pasando. Y finalmente, la criatura Giant apodó al bloqueador de flujo. El río apareció ante sus ojos. Al mirar detenidamente, Jonathan se dio cuenta de que era un presosauro, dinosaurios marinos suaves. Respira. Pao se sintió aliviado al saber que no era así organismos peligrosos. Sin embargo, poco después, el animal nadó rápidamente como si tienes miedo de algo. Y, es decir, se explica. Desde debajo del agua, un conuro, el depredador brutal que emerge del agua. No solo come peces, sino también humanos también son presas. Con un solo salto, devora a un cámara que expulsa Sauro grabando. Con su terrible poder, hace que los escalofríos se estremezcan. Cuando Jonathan y el equipo fueron arrojados al agua, la cámara montada en la camiseta grabó y todo ese terrible momento. Cuando está sumergido en el agua, al intentar nadar hacia su padre, pero Konosuba pasó entre ambos, dejando un rastro de sangre, un rojo gigante en la superficie del agua. Cuando es genial, deseando pensar que su padre había nacido, esa cosa mató. Pero antes de que pudiera confirmarlo, Charlie se apresuró, se acercó al momento y lo apartó de su rostro. Agua. Cuando entró en pánico, gritó por su padre: yo mismo, pero no hay tiempo para estar desnudo. Necesitan encontrar un escondite seguro en medio del bosque lo antes para descansar un poco mientras grabo reparando el teléfono de nuevo, ahora su única esperanza de sobrevivir. Fin lo mismo después de reparar los cables y volver a instalarlo. Batería, cuando se ha reiniciado con éxito el teléfono y llamó para ver. De repente, Charlie apareció justo delante de LC y declaró que por fin lo había descubierto, por el pasaje que conduce al lugar de residencia de dinosaurios. De inmediato le siguió por el bosque hasta que ambos llegaron a el cuenco y luego la grieta donde está el plomo, a la cueva por la que Crypto una vez caminó. Ellos se reunieron en la boca de la cueva mientras presumían ante Charlie de que había arreglado la electricidad. Boys, ahora pueden pedir ayuda. Charlie. A veces se elogian, pero poco después lo hay un acto loco e inesperado. Cogió el teléfono y lo empujó por la ranura agrietada. Dentro de la cueva, cuando intentas aferrar, patea, pero el agua es demasiado fuerte para dejarlo flotar. Vete. Por fin logró sostenerse junto a un acantilado cuando descubrió que alguien estaba sosteniendo una linterna y entrando en ¿es Chakla? Cuando se lanza al agua intentando fuera de la vista. Al cabo de un rato, escapó de la cueva y entró en el abismo conocido como la guarida del gigante dragón. Sin saber a dónde ir ni qué hacer, al encender la cámara y empezar a grabar el mensaje de alegación, indicando claramente la ubicación actual y todo lo que le pasó. Tú. Esperaba que alguien viera el pasaje. Este video vino a salvarme, aunque ya no quedaba mucha esperanza en mi corazón. Mientras allí, en otra parte del bosque, la cámara que grabó la imagen mostró que Amara y Jonathan sobrevivieron al ataque del briosauro. Están intentando encontrar el paradero de Luke. Anónimo. Dijo que había visto a Charles y Luke juntos camina hacia el pasillo. Así que Jonathan decidió ir en esa dirección para encontrar a su hijo, mi hijo. Sin embargo, Amara juntos y decidieron regresar al valle solo, dejando la misión de rescate a Jonathan y PY. Volver a la región mercancía. Cuando sigas grabando un video, pedir perdón a mi padre por participar voluntariamente en la expedición. También expresó su gratitud por el valioso tiempo que compartieron juntos el uno al otro. Pero cuando hablas, cuando escuchas, vi ruidos extraños provenientes de los arbustos, inmediatamente agarró una rama para defenderse. Por suerte, la criatura salió del bosque. No es el enemigo, sino él. Crypto. El pequeño dinosaurio era rápido, reconoció rápidamente a su amigo. Mientras las criptomonedas siguen cruzando la selva, de repente chocó con una manada de terano, otra vez. Ambos tuvieron que huir inmediatamente para escapar. Sin embargo, esta vez los dinosaurios eran aún más grandes y feroces anterior. Fueron bosque, no hay vuelta atrás cuando solo sabes quédate quieto y espera al destino. Pero en ese momento, Pity apareció de repente y usó su equipo de audio para ahuyentar dinosaurios. Poco después, Jonathan también, Rani padre e hijo se reencontraron una vez más. Sin embargo, el peligro sigue siendo no ha terminado. Encontrar un paso más seguro.
en cuando P se enfadó por la muerte de su compañero y corrió hacia lo profundo del bosque para vengarse de la gran inundación dragón. Empezó a atacar Terranorden. Pero cuando se trata de la zona en medio del prado, vio una manada de dinosaurios esperándola. Que sepas que no podía escapar, Pete seguía apresurado de forma imprudente. Lucha hacia arriba, pero la imagen final lo que su cámara grabó mostró que él también fue destrozado por los monstruos. En ese momento, Jonathan seguía rastreando su camino hacia, en el valle, intentando encontrar las huellas de Chuck Lee. Cuando se revela que fue Charlie quien intentó matarlo empujándolo a un barranco, patear e incluso quitar el tele, lo has arreglado. Jonathan se quedó sorprendido cuando al oír eso, pero pronto entendió que Charlie también había sido quien deliberadamente lo había hecho. Corta el cable de extensión del barco para dividir el grupo. Decidido a recuperar el equipo de comunicación y para acabar con la traición, juró encontrar a Charlie aunque eso significara usar la fuerza. Jonathan siguiendo los pasos de Chuck Lee, pero Charlie se enteró rápido fuera y escondiéndose en el bosque. El padre y el hijo siguieron el sendero y caminaron hasta un muro humo profundo de montañas. Pero, ¿dónde está el cristal? De repente, Jonathan escuchó ruido extraño desde arriba. Cuando levantó la vista, vio caer un desprendimiento de tierra cayó sobre ellos. Cuando la suerte lo... Pero Jonathan fue empujado por una gran roca, cayó y solo tuvo tiempo de aferrarse al borde del acantilado. Cuando corrió a salvar a su padre. Pero cuando levantas la cabeza se horrorizó, que causó el deslizamiento. Traidor, se preparan para lanzar otras piedras para acabar con ellos. Dijo Jonathan Hewitt inmediatamente. Y le dijo que no lo hiciera. Nunca olvides que siempre amó, soy incondicional. Intentó tirar de su padre del acantilado, pero Jonathan estaba agotado fuerza y soltar, cayendo en el abismo del duelo. No hay tiempo para lamentar la pérdida, un genial desgarrador. Porque Chuck la seguía persiguiéndolo. Cuando te veas obligado a huir, escóndete en medio, gritando su nombre. Se empuñó un arma, el mismo sistema. De camino a escapar, cuando se encuentra de nuevo con Crypto, el pequeño dinosaurio le lleva a un lugar seguro. Aquí, cuando se encuentre. La cámara que una vez se colocó en el cuello Crypto y se dio cuenta de que ese lugar era el nido de su amigo dinosaurio. Poco después, encontré el escondite y me preparé para irme. El asesino de la época para destruir las pruebas. Crypto corre a proteger a su amigo, pero Chuck lo echa a patadas. Cuando intentas defenderte, pero fue derribado fácilmente por Chuck, traicionado francamente, diciendo que no, con la intención de compartir su descubrimiento de dinosaurios con cualquier otra persona. Sorpresa, Crypto vuelve y rocía un líquido otra vez en él. Cara de LC. A pesar de la extraña acción, cuando Ayuno pronto entendió que era una forma de ayudarle a estar protegido. Solo unos segundos después, los padres de Crypto, dos gigantes, los monstruos aparecen cuando reconocen el olor del bebé. Yo estaba encima gracias a la saliva, no le hicieron daño. Pero supongo que Lee no existe ese olor. Dos dinosaurio. El gigante se lanzó inmediatamente hacia ella, agarrándole del cuello y lo arrastró lejos de allí. Al aprovechar la oportunidad para escapar, antes de irse desde la zona del valle, el último video con la cámara, registrar el panorama del hábitat de los dinosaurios como prueba de su existencia de ellos. Dijo que lo encontraría. Camino para salir del bosque con ayuda de Crypto. Finalmente, al lanzar su mochila a una cascada, los tres, el grupo derivó con la corriente y fue rescatado por el equipo. Hogares descubiertos en medio del mar. Dentro de ellos encontré todas las grabaciones de video de lo que ocurrió durante la expedición Peligro. El viaje, el nombre del proyecto Dinosaurio. En una escena desde la cámara de Luke, parece estar hablando con alguien, diciendo que he reparado la electricidad. Voz. Alguna señal de que la persona es su padre, Jonathan, que en realidad sobrevivió a la caída y fue hijo encontrado en medio del bosque. Ambos. Continúa el viaje de la supervivencia en medio del mundo Dinosaur World, esperando que algún día el equipo de rescate venga a llevárselo. De esta tierra salvaje. Luego todos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué hacer si aparece un posuro de inmediato delante de mí? Deja un comentario debajo de la sección de comentarios.